vamos a comenzar esta conferencia que lleva por título Israel y Palestina, ¿quién es quién en este complejo conflicto?, a cargo del profesor doctor don Antonio Navarro, que paso a presentar muy brevemente. No necesita presentación porque es bien conocido, ¿no? Pero sí alguna pincelada un poco para que lo conozcamos un poco mejor. Don Antonio Navarro nació en El Tejar, en Córdoba, en el año 1986, sacerdote ordenado en el año 2010. Don Antonio es doctor por la Universidad Gregoriana de Roma y os puedo decir que es un gran especialista en estos temas islámicos, muy especialista a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Os podría dar algunos detalles, pero me consta que es consultado sobre estos temas a nivel de la conferencia episcopal, porque también forma parte de la conferencia episcopal de la asesoría de estos temas, en fin, a nivel de Islam le consultan, por ejemplo, esto me permito decirlo, ¿os acordáis del atentado de Algeciras cuando hace poco que entraron y os acordáis de aquello, verdad? La Junta Islámica emitió un comunicado en donde se desvinculaba, ¿no?, de aquel atentado, tal. Me consta, por ejemplo, que el que asesoró para ese comunicado fue don Antonio, ¿verdad? A los propios grupos del Islam. Incluso me consta también que los libros de texto de religión islámica que se dan en los centros los revisa don Antonio Navarro, ¿verdad? O sea, estamos muchas veces, como tomamos café con ellos y nos cruzamos por los pasillos, ¿verdad? Pues conviene también caer en la cuenta pues que estamos ante una autoridad en estos temas, ¿verdad? Y don Antonio controla muy bien toda esta temática, ¿verdad? Ha estado además de Roma y en otros sitios, universidades de Beirut, de no sé dónde más. Hace poco estuvo yo iba a ir con él, pero al final no fui a Abu Dhabi, en un encuentro, ¿verdad?, internacional, en fin. Yo digo que estamos ante una autoridad en este tema. Ejerce su ministerio además aquí como profesor, como vicedirector del centro, también aquí cerca, párroco de la parroquia de San Fernando. Creo que hay aquí algunos feligreses también que han venido a escucharlo, ¿verdad? Y bueno, pues yo le propuse esta temática porque, ya digo, como son temáticas diferentes, ¿verdad?, diversas, estamos últimamente, lamentablemente, ¿no?, pero estamos bombardeados por todo el tema de Israel, Palestina, el Estado palestino, a que si ahora bombardea no sé cuánto, que si ahora no... Y claro, a veces a los que no somos expertos estamos un poco confundidos, un poco confusos, ¿no? Entonces por eso le pedí que nos diera esta conferencia, que amablemente él de momento pues accedió, para que nos diga, bueno, pues Israel y Palestina, ¿quién es quién en este conflicto verdaderamente complejo, ¿no?, y que nos pueda resolver un poco a la hora de situarnos ante la realidad. Bueno, pues sin más dilación, yo ya le di la palabra. Querido don Antonio, muchísimas gracias por tu conferencia y estamos pues deseosos de escucharte. Como siempre, pues al final pues haremos un turno de preguntas. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, gracias por estar aquí. Primero, gracias a don Jesús por esta cariñosa presentación. Hay más cariño que otra cosa, pero de verdad que muchas gracias. Gracias a todos, queridos compañeros profesores, queridos alumnos, feligreses, todos los que habéis querido estar en esta mañana en, como ya ha dicho don Jesús, este complejo tema. Y complejo no tanto por lo que haya sucedido, no tanto por la naturaleza del conflicto, sino porque siempre que os lo expliquen va a ser de un lado o de otro para intentar convencerte de que tienes que tomar posición de un lado o de otro. Y más en nuestra querida España, que cada vez está más polarizada y que la realidad no importa. Importa que te posiciones de un lado o de otro y hacer ideología, tristemente, del dolor y el sufrimiento de muchas personas. O sea, en este conflicto muchas personas están sufriendo, pero uno constata que lo que menos importa es ese sufrimiento o dar solución a este conflicto, sino lo que importa es hacer ideología, hacer defensa con tal de que mis posiciones triunfen y de que yo llevo la razón
y solamente yo tengo la verdad y solamente yo tengo la razón, ¿no? Con lo cual es muy dificultoso hacer un análisis, yo no digo neutral, ni siquiera absolutamente objetivo. Creo que la absoluta objetividad no existe, pero sí que al menos sea un análisis intentando buscar la realidad y la verdad de lo que ha sucedido. Por eso, la propuesta que quiero hacer en esta mañana no es ni mucho menos una explicación de todo, absolutamente lo que ha sucedido, pero sí al menos mostrar algunas de las características históricas de este conflicto, o en definitiva, para decirlo de una forma más sencilla, cómo es que hemos llegado aquí. ¿Cómo es que hemos llegado aquí? ¿Qué es lo que ha ido pasando para que hoy día nos encontremos en este punto en el que estamos? Con lo cual comienzo por las nociones más básicas. Vamos a empezar por qué es Palestina, qué es Israel, ¿no? Si vamos a hablar, ¿no? Palestina e Israel, ¿cuál es la problemática que hay detrás? Pues comenzamos definiendo a cada una de las partes del conflicto, ¿no? Primero, ¿qué es Palestina? Palestina, antes que nada, es una región geográfica. Una región geográfica que recibe ya ese nombre en época romana. Parece ser que el nombre Palestina viene de uno de los pueblos que habitaban esa tierra y que a todos nos suena los filisteos. Nos suena de algo al menos por el Antiguo Testamento, que era uno de los pueblos que estaban allí, que siempre estaban en guerra los israelitas y los filisteos, ¿no? Sansón, el famoso juez que aparece en la Biblia, ese fuerte que se le iba la fuerza por el pelo, pues luchaba contra los filisteos. Y de filisteo viene Palestina, que a lo mejor nosotros no vemos un poquito relación, más a relación ahí si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en lengua árabe no existe la letra P. Entonces, por ejemplo, en árabe, Filistún es los palestinos, o sea, con F, ¿no? No existe la letra P en árabe, ¿no? Bueno, sea como sea, es el nombre que ya a esa región se le da en época romana. Cuando los romanos conquistan esa zona, se le llama la provincia de Palestina, una provincia del Imperio Romano, ¿no? Y ese territorio ha sido ocupado y gobernado por muchas potencias a lo largo de la historia. He hablado del Imperio Romano, el Imperio Romano que después continuó siendo Imperio Bizantino, territorio que después fue invadido por el califato musulmán, por el califa Omar, en torno al año 640, un poquito antes, que después pues, ha pasado por muchas dinastías de visires, de sultanatos, de distintos poderes musulmanes que lo conquistaron, y que la última potencia, antes de que empezara este conflicto, la última potencia que dominó este territorio fue el Imperio Turco Otomano, ¿no? Que lo dominó hasta la Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial, si conocéis por poco de historia, el Imperio Otomano forma parte de los imperios derrotados, el Imperio Austrohúngaro es derrotado, el Imperio Otomano es derrotado, ¿no? Entonces, los países vencedores, sobre todo Francia e Inglaterra, proceden a despedazar literalmente el Imperio Otomano y a repartírselo. Lo único que no consiguieron repartirse es la actual Turquía, que también intentaron repartírsela, pero hubo una guerra a la cual los turcos dijeron hasta aquí habéis llegado. Y entonces proclamaron la República actual de Turquía en el territorio que conocemos, pero el Imperio Otomano ocupaba prácticamente desde Grecia, aunque ya se había independizado Grecia para la Primera Guerra Mundial, pero ocupaba desde lo que es actualmente Turquía hasta todo lo que es Siria, Jordania, parte de Arabia Saudí y gran parte del norte de África. Y se lo repartieron en protectorados. Un protectorado, ¿qué es? Es una unidad territorial bajo protección, un eufemismo, bajo ocupación, bajo protección de una potencia occidental. Entonces dijeron, pues la zona esta de Palestina, pues creamos el protectorado de Palestina, que hasta ahora era el Imperio Otomano, ¿y quién se lo queda? Venga, vamos a repartirnos. Se lo queda Gran Bretaña, se lo queda Inglaterra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Bien, con esta información que quiero dejar claro. Primero, insisto, Palestina no era ni ha sido nunca un país. Al menos hasta este momento del que hablamos. O
sea, no, por eso no voy contra nadie, en la realidad no había sido un país, ¿no? Era una zona geográfica en la cual evidentemente vivía gente. ¿Y esa gente quiénes son? Pues esa gente son lo que llamamos palestinos. Y los palestinos son, pues, un grupo de personas que habitan en esta región que tienen como nexo común la lengua y cultura árabe, lo cual no implica que todos sean musulmanes. Muchas veces se confunde árabe con musulmán, y es distinto. Árabe es una lengua, árabe es una cultura, pero no es una religión. Es que este es árabe. ¿Qué estás diciendo con eso? Árabe es un idioma, esto como si dijera, este es que habla español, ya, pero puede ser de Venezuela. Y no tiene nada que ver con que sea católico, o sea judío, o sea lo que sea, ¿no? En este territorio habita una gran mayoría musulmana, pero también hay una importante minoría cristiana palestina. Parece que siempre se habla de palestinos, como habla de palestinos, habla de musulmanes. No, señor. Habla de palestinos, habla de los habitantes de un territorio, los cuales la mayoría son musulmanes, pero también hay muchos grupos cristianos. Alrededor, es difícil estimarlo, pero antes de los conflictos y tal, era más del 15%. O sea, no son una minoría, pero que tampoco son tres ahí sueltos, ¿no? Son una minoría importante. Bien, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, desde la primera hasta la Segunda Guerra Mundial, es protectorado británico, o sea, Gran Bretaña domina el territorio, lo administra hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial dice Gran Bretaña, venga, pues ya llega hora de que esto tenga una solución, se lo entregamos a la ONU. Vamos a dejar ahí Palestina, ahora vamos a Israel. ¿Qué es Israel? Bueno, pues es un concepto incluso más difícil de definir que Palestina. ¿Por qué? Pues aquí se mezclan nociones de pertenencia nacional, pertenencia religiosa. Vamos a explicar un poco la historia de Israel respecto a este territorio, del territorio que hablamos, ¿no? Israel, pues como sabemos, es ya una nación que existe desde mucho antes del nacimiento de Jesús. El pueblo judío, el pueblo israelita, ¿no? Pero no vamos a centrarnos en la historia del Antiguo Testamento ni nada, sino que lo que aquí nos interesa es que los romanos invaden ese territorio, lo convierten en la provincia de Palestina, eliminan el Estado independiente o la monarquía israelita, ¿no? Y entonces, pues, domina a los judíos. En esa época nos suena un poco porque cuando Jesús vivió. Cuando Jesús vivió, porque estaba allí Pilato y los romanos, porque lo habían conquistado, ¿no? Y eran los que dominaban el territorio. Los judíos nunca llevaron bien, como aparece incluso en el Evangelio, que como era normal, que los romanos hubieran invadido su país, ¿no? Entonces, pues continuamente hacían rebeliones, hacían intervenciones militares, actuaciones militares, guerrillas, y llegó un momento en el cual a los romanos ya se hartaron, se les acabó la paciencia, y dijeron, pues si no queréis estar dominados por las buenas, entre comillas por las buenas, porque nunca se está dominado por las buenas, pero os vais a enterar. Vamos a reventar Jerusalén, en el año 70 destruyen Jerusalén con el objetivo de destruir la capital y de dispersar a los judíos, y ese proceso se culmina ya en el año 135 cuando expulsan de su hogar, de su territorio, a los judíos. E inicia la diáspora. La diáspora significa dispersión. Entonces, desde ese momento, los judíos son echados de allí por los romanos. Quedan, no es que se vayan todos, pero quedaron muy pocos, se dispersan por todo el Imperio Romano, y desde ese momento, desde el año 135 hasta el año 1945, vivieron tirados por el mundo. Y ahí ya todo nos suena que cada vez que hablamos de cualquier país, incluyendo por ejemplo en nuestro territorio, España, los judíos de Al-Ándalus, los judíos de bajo los reyes católicos, la expulsión de los judíos, no, sabemos que había grupos importantes judíos aquí en nuestro territorio, y que esa comunidad minoritaria, también hay que indicarlo, pues siempre ha sufrido mucho, ha sufrido exilio, ha sufrido persecuciones, discriminaciones, expulsiones de países, entre ellos pues la expulsión que los reyes católicos hicieron de los judíos durante su reinado, ¿no? Bien, a finales del siglo XIX surge un movimiento que se llama el sionismo, y que a lo mejor no suena porque todo lo que es el movimiento pro-Palestina habla de el sionismo es lo peor, somos antisionistas, ¿y eso qué es? Sionismo es una especie de nacionalismo judío
israelí que ya a finales del siglo XIX propone: los judíos, como sigamos dispersos por el mundo, no vamos a sobrevivir. Estamos machacados, estamos discriminados, la única solución es formar un país, formar un territorio en el cual nosotros podamos vivir como país, vivir protegidos, administrarnos y poder defendernos como nación, ¿no? Claro, podéis imaginar que esta propuesta, este movimiento ideológico que surgió mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, ya digo, a finales del siglo XIX, encontró más apoyo, infinito más apoyo, después de la Segunda Guerra Mundial con motivo del Holocausto, de la Shoah. La Shoah significa el desastre, significa, ¿no? Pero en Occidente se le llama el Holocausto. Abro paréntesis. Para los judíos es ofensivo decir holocausto para denominar eso. Por si alguna vez habláis con un judío, no se le llama holocausto. Es la palabra que usamos, pero holocausto para un judío tiene un significado religioso, sagrado. Un holocausto es un sacrificio voluntario que se ofrece a Dios para estar en comunión con Dios, ¿no? Entonces, decir que nos maten a todos, eso es un holocausto, es como yo que decir, como utilizar una palabra religiosa, sagrada, bonita nuestra, para decir que nos están asesinando, ¿no? No sé cómo qué ejemplo pones, pero espero haberme explicado, ¿no? Entonces ellos le llaman la Shoah, el desastre, ¿no? La calamidad, ¿no? Todos sabemos lo que sucedió bajo el régimen nazi y lo que sufrieron los judíos y la matanza, la destrucción que se intentó hacer de todos los judíos del mundo, o al menos de los que encontraron por Europa. Como podéis comprender, cuando sucede esto, surge con más fuerza y no hay judío en el mundo que no piense: tenemos que crear un país. Y claro, ¿dónde crearlo? La respuesta estaba también clara. Pues vamos a volver a nuestra antigua tierra, vamos a volver a Palestina. Repito que Palestina es un territorio geográfico. Los israelitas vuelven a Palestina y allí crear un país. Desde finales del siglo XIX ya habían iniciado ese retorno. No es que después del Holocausto se le ocurrió volver, sino que ya desde el siglo XIX, aquí te he puesto este mapa tan interesante, 1945. Antes incluso de que terminara la Segunda Guerra Mundial y se descubriera todo lo que fue el Holocausto, ya los israelíes dominaban gran parte del territorio de Palestina. O sea, comprando fincas, comprando casas, o sea, empezó ya a finales del siglo XIX una inmigración masiva de judíos que se establecían allí con el objetivo de buscar su país, pero que todavía no era país. Por lo cual, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya hay una gran población judía que estaba teniendo sus problemas con la población local, muchos palestinos se veían como amenazados, veían como que cada vez aparecen más inmigrantes judíos y que es lo que pretenden, vaya a ser que nos arrebaten nuestro territorio, comienza a verse a los judíos, a los israelitas, como una amenaza, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, tribunales de Nuremberg, se descubre todo lo que había pasado de la Shoah, tal, y ya existe una demanda internacional. O sea, por decirlo de una forma más sencilla, Occidente se siente culpable de lo que ha pasado con el pueblo judío. Occidente, entero. La ONU entera se siente culpable. Dice, ¿qué hemos hecho? Aquí ha sucedido algo delante de nuestras narices, se ha masacrado a un pueblo y esto no puede volver a repetirse. Y hay que compensar a este pueblo que ha sufrido tanto. ¿Y cómo lo compensamos? Pues vamos a crear un país allí. Un país independiente que se llama Israel, dominado por ellos. Claro que eso no le pareció bien a la población que allí vivía. O sea, me estás diciendo, me imaginas que llega aquí un montón de gente que ha sufrido mucho a Córdoba y que de repente dice la ONU, pues la provincia de Córdoba va a ser el país no sé cuál. Repito que ya en ese momento que se habla de crear un país, gran parte del territorio que iba a entrar dentro de Israel, lo que aquí veis en azul clarito, gran parte del azul clarito, o sea, lo que iba a ser el Estado de Israel, pues ya estaba dominado por judíos. O sea, por población, ya habitaban allí. No es que vamos a crear un país y empezamos a llenarlo. No, sino que ya había allí muchos judíos y que, pues bueno, creamos un país, hacemos unas fronteras artificiales que no agradaron nada a los palestinos y al resto de árabes.
porque significaba que mucha población palestina quedaba dentro de las fronteras de Israel y no se fiaban de cómo iba a quedar su estatus, ¿no? Entonces la ONU dibuja una frontera y dice la ONU, este va a ser el Estado de Israel y este va a ser el Estado de Palestina. El proyecto fue crear dos países. Crear dos países, o sea, no era que todo es para los judíos, sino creamos dos países, este va a ser el país de Palestina, gobernado por los palestinos, y este va a ser el país de Israel, gobernado por los judíos. Pero sucede también una cosa, y es que en la zona azul oscura, o sea, futuro o proyecto de Estado de Palestina, según la ONU, vivían muy pocos judíos y la mayoría era palestina. Pero en la zona azul clarita, como ya he dicho, había muchos judíos, pero también había muchos palestinos que se sentían de repente fuera de su país. ¿Qué tenemos que hacer? Nos quedamos aquí, nos vamos a territorio azul oscuro, nos echan, no nos echan. Comienza un conflicto. La decisión no es aceptada. Y aunque amenazan los palestinos, y sobre todo amenazan los países de alrededor, que son árabes y de mayoría musulmana, Siria, Jordania todavía no existía como tal como país, pero Irak, Egipto, sobre todo Egipto tuvo un gran protagonismo en esta fase, amenazan diciendo, como se cree el Estado de Israel, vamos a la guerra. No vamos a admitir la creación de un Estado en territorio, y suele ya la famosa frase, la famosa expresión que sale ahora mucho, en territorio ocupado. Si escucháis las noticias, se habla mucho de territorio ocupado. ¿Qué es territorio ocupado? Es una noción según la cual el territorio de Israel ha sido invadido, ocupado, por los israelíes, y han creado un país ocupando nuestro territorio. Esto es nuestro, y nos lo han ocupado. Y no vamos a parar hasta que termine la ocupación, ¿no? Entonces, cuando se proclama el Estado de Israel en el año 1948, todos los países de alrededor declaran la guerra al Estado de Israel. E inicia la primera de las guerras árabo-israelíes. Esas guerras son un conjunto, no tanto los palestinos, que tenían poca capacidad defensiva, no son un país, pero los otros sí son países, ¿no? Tienen ejército, tienen capacidad de intervención militar, ¿no? Y inician un conflicto contra Israel con la intención de ganarlo. O sea, ¿quién pensaba que Israel no es más grande casi que la provincia de Córdoba? Y me refiero a Palestina entera, no la Israel independiente. ¿Quién iba a pensar que un territorio tan pequeño iba a ganar contra todos los países de alrededor que son mucho más grandes? Y supuestamente iban a ganar. No, perdieron. Evidentemente porque recibieron apoyo militar, de tecnología, del padrino del Estado de Israel, que es siempre Estados Unidos. Estados Unidos, pero no solamente, sino gran parte de Occidente defiende al Estado de Israel, ¿no? Bien, pues pierden esa guerra, y es que después de esa guerra la situación queda peor, porque Israel dice, sí que me habéis declarado la guerra y que no habéis aceptado los dos países, pues me quedo con más partes. Entonces, después de cada guerra árabo-israelí, pierden los árabes e Israel ocupa más territorio. Es más, la parte que iba a ser para el Estado palestino es también ocupada por Israel. Como no sois capaces, como diciendo, para controlar, bueno, voy a utilizar la expresión técnica, prevención defensiva. Como nos amenazáis, como estáis contra nosotros, como no aceptáis la creación de este Estado, los territorios palestinos van a ser ocupados en el sentido de administrados, vigilados por intervención militar israelí. De tal manera que la guerra árabe-israelí conllevaron más pérdidas para el pueblo palestino de las que previamente se habían determinado en el trato de la ONU, ¿no? La cosa es que durante décadas se intentó la destrucción del Estado de Israel, pero en un momento dado, de repente, la mayor parte de los países árabes que estaban contra Israel cambian de opinión. Por decirlo de otra manera, Egipto en un primer momento, en el año 48, dice: jamás vamos a aceptar la creación del Estado de Israel, palestinos, luchad. Y en el año 78 dice: ahí os quedáis. Firma con Estados Unidos y con Israel el famoso Tratado de Camp David, en el cual reconoce el Estado independiente de Israel. Reconocer el Estado independiente de Israel es dejar a un lado la causa palestina, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué queda la cuestión palestina, no? ¿Qué es lo que va a pasar, no?
Bueno, pues vamos a continuar con cómo reacciona Palestina, ¿vale? ¿Con qué hacemos? Estamos hablando de que todavía no es ni un país, incluso está ocupado los territorios palestinos. Pues la Liga Árabe, no los palestinos, sino que la Liga Árabe crea la OLP. ¿Y eso qué es? La Organización para la Liberación de Palestina. Insisto en que no fueron los palestinos los que lo crearon, sino los países alrededor. A la cabeza, siempre Egipto. Con el nacionalismo de Nasser, bueno, no vamos a entrar, pero quien le gusta un poco la historia es curioso de estudiar ese personaje, el socialismo árabe y la figura del dictador egipcio Nasser y su doctrina ideológica. Pero bueno, la cuestión es que crean la OLP, la Organización para la Liberación. Estamos hablando de una organización para la guerra, la guerrilla y la lucha contra Israel, para así liberar todo el territorio de Palestina y crear un Estado palestino, ¿no? Eso fue la iniciativa del comienzo, ¿no? Durante décadas esa organización palestina no era administrada por palestinos, sino que era manejada por los países árabes de alrededor que tenían sus propios intereses a la hora de favorecer o de luchar en favor de los palestinos, ¿no? Nadie hace, tristemente, en este mundo nadie hace nada gratis ni por solidaridad humana, sino que había intereses detrás. Es más, uno de los retos que tuvieron los palestinos fue que esa organización supuestamente palestina, independizarle, que fuera manejada, administrada por palestinos, ¿no? En el 1960, un poquito antes, este famoso personaje histórico de Palestina, Yasser Arafat, funda Fatah. Fatah, que es, en sus inicios, una organización de lucha contra Israel. De hecho, tiene ya en la misma terminología árabe, Fatah, tiene un nombre bélico, porque Futuhat es el nombre árabe para las guerras que hicieron los primeros califas para conquistar los territorios que después se convirtieron en califato islámico. O sea, era un nombre de apertura bélica, de lucha militar, ¿no? Entonces, Fatah tiene inspiración, el mismo nombre, inspiración bélica, de lucha en favor del mundo musulmán, ¿no? Y se crea como organización paramilitar y de guerrilla, de lucha contra Israel. Pero Yasser Arafat fue haciendo un camino ideológico él también, ¿no? En 1969, él se convierte en el líder, no solamente de Fatah, de esta organización militar contra Israel, sino que también se convierte y consigue hacerse el líder de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina. De manera que en él se personifica un partido, por así decirlo, creado por el Fatah, y también esa organización que había sido creada por los estados de alrededor, ya es el que la domina un palestino. O sea, con Yasser Arafat se convierte en un héroe para Palestina porque consigue que todo lo que hay para la defensa de Palestina sea llevado a cabo por palestinos, no por él, en este caso, ¿no? Continúa una acción violenta y militar, pero esto llega a un punto de inflexión cuando en el año 72 hay un famoso atentado contra deportistas israelíes en los Juegos Olímpicos. Ahí se acabó la solidaridad con los palestinos de todo Occidente y de todo el mundo. Una cosa es luchar por un Estado y otra cosa es matar deportistas, por mucho que sea israelí y tal. Entonces ahí Yasser Arafat se da cuenta de que no puede seguir por esa vía de lucha militar, de enfrentamiento, y decide pasar ese partido, esa organización, pasarla de organización militar violenta a organización más bien de partido político y de diplomacia. Actuar con más táctica, buscando acuerdos, buscando reconocimiento y buscando apoyos en otros países para nuestra causa. No vamos a conseguir vivir los palestinos independientes si no nos lo reconoce el resto del mundo. Entonces tenemos que caer bien al mundo. Entonces comienza una iniciativa de propaganda ideológica en favor de los palestinos para que el mundo se alíe con los palestinos, ¿no? Hay un punto importante en esta negociación, en este proceso que dura pues, más de 15-20 años, ¿no? En el cual Arafat va buscando convertirse en una figura política, una figura diplomática, un representante político de los palestinos, ¿no? Y entonces, en 1993, hay un punto importante de estas negociaciones en las cuales se firman los acuerdos de Oslo. ¿Y eso qué implica? Estos acuerdos son muy importantes porque significa que, primero, se crea la Autoridad Nacional Palestina. ¿Y eso qué es?
No es poco. Significa que Occidente, significa que todos los países intervenientes, incluidos Estados Unidos, Rusia, son una serie de países importantes, reconocen que existe una autoridad política palestina. Hasta entonces no lo había habido, ¿eh? O sea, existían organizaciones de la lucha en favor de Palestina, pero no una organización política que administre como gobierno los territorios palestinos. Hasta ese momento, hasta el 93, estaban ocupados por Israel, ¿no? Y Israel lo administraba y los palestinos luchando contra ellos, ¿no? El 93 implica, no, vamos a crear una especie de comienzo de país. La Autoridad Nacional Palestina no es todavía un país, pero sí es un proyecto de país, ¿no? Y esa Autoridad Nacional Palestina tendrá unos territorios que va a administrar, que están ahí en rojo, ¿vale? Y tendrá también una organización política, una democracia, un parlamento. O sea, se comienza a crear estructuras en el 93, ¿eh? O sea, eso es anteayer. Pero no hace ya unos poquitos de años, pero no tanto, hace unos 30 años, que se decide crear una especie de embrión político, con la vocación de convertirse en país, ¿no? Se crean los territorios que va a ser bajo Palestina, y también implica algo, implica que Arafat, en nombre de los palestinos, reconoce el Estado de Israel. Reconoce que Israel tiene derecho a existir como país. Esto es totalmente novedoso. Y además propone algo, volver a la división de 1947 que había propuesto la ONU. Que en ese momento habían perdido mucho, porque después de, como he contado antes, después de cada guerra, los palestinos veían más reducido su territorio, más reducido su capacidad de dominio sobre la geografía, ¿no? Total, pues, no, vamos a volver atrás. Arafat, por decirlo de una expresión más coloquial, propone recular. Vamos a volver hacia atrás, vamos a olvidar todo lo que ha pasado, vamos a volver a 1947, vamos a reconocer el Estado de Israel según los territorios y las fronteras que reconoció la ONU, y vamos a buscar tener nuestro propio país en los territorios y fronteras que nos dio la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué pasó? Arafat diría eso, pero mucha gente no le pareció bien entre los palestinos. Mucha gente que ha sufrido durante décadas, que ha estado machacados por los israelíes, que no han puesto un montón de vallas, que no han tenido... Bueno, mucha gente se rebela contra eso. No vamos a admitir un Estado de Israel jamás. Entonces la OLP se divide y comienza una lucha de poderes dentro de los palestinos, ¿no? En torno a la firma de estos acuerdos surge una organización que hoy día se habla mucho, tristemente, Hamás. ¿Hamás qué es? Surge en 1988 como una organización de tipo islamista, yihadista, anti-Israel a tope, y con un brazo político, o sea, son un partido político, y también con un brazo social y militar. Social, crea comedores, crea hospitales, se tiene su propia financiación para crear una red de atención a la sociedad y de ganarse el favor de la sociedad. Somos los defensores de los palestinos, somos los que más vamos a defender vuestros derechos frente a Israel, no como estos que se han vendido a Israel, Arafat, Fatah, se han vendido a Israel, se han vendido a Occidente, y han reconocido la ocupación y el país indebidamente. Nosotros somos los verdaderos palestinos, los que vamos a ayudar, brazo social, los que tenéis que votarnos, brazo político, y los que vamos a defenderos militarmente, brazo militar. Tiene su propia organización de armas, de guerrilla, ¿no? Y desde su fundación actúa constantemente de forma militar y violenta, atentando contra objetivos israelíes. Hay un momento también interesante, que es que en 2006 hay por fin, después de mucho tiempo y mucha lucha, hay por fin unas elecciones en Palestina. Ten en cuenta una cosa un poco rara, porque aún no era un país totalmente reconocido con todos los derechos en la ONU, también por una razón, porque la ONU, muy democrática, no es. Existe un Consejo de Seguridad en el cual hay 5 países, entre ellos Estados Unidos, y otros países que pueden vetar decisiones. Aunque toda la ONU diga una cosa, dice Rusia o Estados Unidos o China, no me da la gana, y no se aprueba.
Entonces la ONU no reconoce todavía el Estado de Palestina, porque Estados Unidos dice que no se reconoce y punto. Entonces la situación de Palestina es un poco rara, porque hay una autoridad nacional que algunos países reconocen como país y otros países no reconocen como país, ¿no? Pero bueno, sea como sea, en 2006 tenemos ya elecciones y ¿quién gana las elecciones? Había dos grandes partidos que se presentan, había más partidos, pero dos grandes partidos, Fatah, la posición moderada, dialogante, diplomática, que reconoce todo Israel, tal. Esa postura, Fatah, se presenta y se presenta Hamás, y gana Hamás. Los palestinos votan a Hamás. E inicia un conflicto. ¿Por qué? Porque Fatah no reconoce el resultado, y además Fatah tiene cierto apoyo encubierto de Occidente y de Israel. Con el siguiente razonamiento, preferimos Fatah que Hamás, ¿no? Entonces, aunque gana las elecciones Hamás, los Fatah no reconoce el resultado, comienza una guerra interna civil entre palestinos y al final la situación ¿cómo queda? Vamos a buscar un mapa. Esta zona más grande, lo que se llama Cisjordania, la gobierna Fatah, y esta zona, Gaza, la gobernará Hamás. Como que después de ese conflicto interno cada uno se refugia en su reino de Taifa, habiendo ganado las elecciones propiamente de un parlamento, Hamás, ¿no? Pero se divide. Esto lo gobernamos nosotros, Cisjordania, Fatah, y Gaza lo gobierna Hamás. Ahora entendemos por qué viene todo el tema del problema de Gaza. Es que cada zona de Palestina la gobierna una autoridad distinta, aunque debería ser la única, pero la gobierna una autoridad distinta, con un partido distinto y con una forma de ver el problema israelí distinto. Porque en Cisjordania los palestinos no es que estén contentos con Israel, pero Fatah tiene esa postura de, bueno, vamos a intentar crear nuestro país. Mientras que Hamás tiene una postura. No queremos un país, queremos la destrucción de Israel y que no exista Israel. Y que después creamos un país. Porque no vamos a admitir que se nos hayan quitado estos territorios y que nos hayan ocupado estos territorios. Hezbollah, la mencionó don Jesús, cuando ¿qué es Hezbollah? En realidad no es una organización palestina ni nada de eso, pero suena mucho en toda esta cuestión. Hezbollah significa la facción de Dios, ¿no? Significa en árabe, ¿no? Pues es una organización que se crea para la guerra del Líbano, que eso sí que es otro follón que no vamos a entrar, porque es un lío muy grande. Lo mismo, yo cuando estuve en Líbano me decían, es que ni siquiera nosotros mismos sabemos de qué consistió la guerra. O sea, es porque hubo tantas fases, tantas facciones, tantas luchas, tanto que se pasaba de un lado a otro. No vamos a entrar en eso. Pero sí es cierto que Hezbollah se crea la guerra del Líbano como un partido y también grupo de acción militar islamista del Islam chií. Hay dos grandes grupos en el Islam mayoritario es el Islam suní y el Islam minoritario, que es el Islam chií, ¿no? Que no vamos a entrar tampoco en cuáles son las diferencias entre uno y otro. La cuestión es que Hezbollah es islamista, yihadista y por supuesto odia con toda muerte a Israel, pero no está en Palestina, está en Líbano. Concretamente en el sur del Líbano, que tiene un gran núcleo de población musulmana chií, ¿no? Entonces ahí Hezbollah tiene bastante apoyo y sobre todo cuenta con el apoyo de un gran país, Irán, que es musulmán chií, que es anti-Israel, que es anti-Occidente, que es anti-Estados Unidos, ¿no? Entonces comparten muchas cosas en común, ¿no? Y también comparten su común odio con Arabia Saudí, que es también un país islamista radical, que niega los derechos humanos en gran parte, que tiene un régimen islamista que quita los derechos a la mujer, pues o sea, tiene muchos parecidos con Irán, pero son enemigos. Porque Arabia Saudí es aliada de Estados Unidos, no pasa nada porque no haya derechos humanos allí, las mujeres, no sé cuánto, eso importa un carajo. Lo importante es que tiene petróleo. Entonces es aliada de Estados Unidos. Y aliada de Occidente. Aliada nuestra. Estados Unidos no es un país malvado que está allí en América, no. Occidente. Arabia Saudí es aliada nuestra. Esos países son aliados nuestros.
E Irán es el enemigo, que apoya a los palestinos, que apoya a Hezbollah, y Hezbollah, por lo tanto, desde el sur del Líbano se dedica, permitidme la expresión coloquial, a dar por saco desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, tirando cohetes, mandando incursiones militares, tal, es lo que se dedica a Hezbollah. Pero para que os sonara que no es una institución, una organización palestina, sino que es libanesa y que lucha contra Israel. Y vamos ya a la última parte del conflicto actual, ¿no? Ya que hemos dibujado toda la complejidad de esta historia y de los odios, rencores, problemas de la creación del Estado de Israel, problemas de la creación del Estado de Palestina, ¿no? Bien, pues vamos a la fase actual. ¿Qué está pasando en Gaza? Bien, pues ya una parte lo sabéis, después de todo lo que he comentado. Gaza es un territorio de Palestina gobernada por Hamás, mientras que otra parte de Palestina está gobernada por otra institución política distinta, ¿vale? Si quiero, antes de empezar a contar el actual conflicto, aquí he puesto un mapa de los países que reconocen el Estado palestino. Entre esos países no veréis a España. Lo digo porque me sorprende que nuestro actual gobierno está yendo por el mundo buscando apoyo para apoyar el Estado palestino. Me sorprende porque nosotros no lo hemos reconocido. O sea, es como decir, yo apoyo esto, pero yo todavía esto no lo he hecho. Para apoyar una causa tendrás primero tú que reconocer el Estado palestino, ¿no? Digo como una sorpresa que tengo, pero bueno, hoy día nada es sorprendente en la política española, ¿no? Entonces, pues, va recabando apoyo. Vamos, oye, quiero convencerte, yo qué sé, voy a ponerte un ejemplo muy tonto. Miki, quiero convencerte de que venga a misa. Y Miki me dice, pero si tú no vas a misa. Pues esto es un poco así, ¿no? Para decirle, señor presidente, ¿qué hace usted buscando apoyos para Palestina, para el Estado palestino? Si España no ha reconocido el Estado palestino, todavía, a día de hoy, a día que estamos de 25 de abril de 2024, no ha reconocido, ¿no? Bueno, ni lo va a hacer los próximos días porque está dudando de si seguir. Pero bueno, la cuestión, vamos al tema. Está de retiro. Y es que, Está de retiro. un poco en torno al momento de la pandemia, del año 2020, comienza una acción diplomática muy importante, encabezada por Estados Unidos, y que esa iniciativa diplomática se denomina los Acuerdos de Abraham. ¿Qué son los Acuerdos de Abraham? El Acuerdo de Abraham es, básicamente, convencer a países árabes de mayoría musulmana de que reconozcan el Estado de Israel y de que tengan relaciones positivas, diplomáticas, ¿no?, con Israel, ¿no? Entonces, a lo largo del año 2020, una serie de países musulmanes importantes, como por ejemplo Emiratos Árabes, Dubái, pues son países, Bahrein, son países con mucho dinero, con mucha influencia, ¿no? Y además que también tiene una identidad musulmana muy marcada. Pues esa iniciativa lo que busca es crear toda una red favorable a Israel. Entonces firman Emiratos Árabes, Sudán, Marruecos, acuerdos de cooperación amistosa con Israel. ¿Cuál es el objetivo que tiene Estados Unidos detrás de esta iniciativa, convenciendo a estos países y haciendo estos acuerdos? Pues aislar a Irán, aislar a todos los antisionistas, es decir, a todos los que sean contrarios al Estado de Israel, y normalizar la relación con Israel, pero sin tener en cuenta cómo solucionar el problema palestino, ¿no? ¿Qué pasa? Eso va sucediendo en torno al año 2020, se van haciendo estos acuerdos, cada vez más países se empiezan los diálogos, y en el año 2023 todo el mundo era ya algo sabido, como un secreto a voces, hay ya conversaciones con Arabia Saudí. Y eso ya son palabras mayores. Una cosa es un país pequeño, rico pero pequeño como Emiratos Árabes o Bahrein, otra cosa es Marruecos, que es un país grande, pero no es un país potente a nivel económico y militar, y otra cosa es Arabia Saudí. Arabia Saudí es como el representante del Islam más fundamentalista, más radical, pero a la vez con intereses diplomáticos, y Arabia Saudí pronto va a firmar los acuerdos de Abraham. Y jamás lo ve venir. Si como esto continúe, todo el mundo va a reconocer a Israel y nos vamos a quedar sin apoyo internacional. Y estos acuerdos no pueden firmarse. ¿Y cómo vamos a hacer que no se firmen estos acuerdos?
vamos a atacar a Israel. Vamos a atacar a Israel. Con un ataque tan grande como nunca se ha visto desde la creación del Estado de Israel. Un ataque, me refiero, hecho por palestinos. ¿Por qué? Porque había habido guerra. Pero esas guerras eran en realidad de Egipto, de Siria, contra Israel. Ahora estamos hablando de que los palestinos mismos son capaces de llevar un ataque coordinado contra población civil y contra objetivos militares de Israel. Muy bien coordinado y bien estructurado. En el cual, como ya sabéis, fue lo primero que salió en octubre de 2023. Pues atacan un concierto, atacan casas, atacan ciudades, secuestran a muchos civiles. ¿El objetivo cuál es? Hacer un ataque tan grande, tan dañino contra Israel, que Israel nos declare la guerra. Para así, cuando Israel nos declare la guerra y machaque Gaza, que lo va a hacer, y lo sabemos que lo va a hacer, que el mundo entero vea lo que Israel hace con Gaza. Y que Arabia Saudí, en ese contexto, no podrá firmar un acuerdo con Israel. ¿Cómo va a firmarlo si está masacrando población civil? Si está tirando bombas contra ciudades. ¿Por qué? Porque la franja de Gaza es una franja hiperpoblada. Viven millones de personas en un territorio que no es más grande en territorio que la ciudad de Córdoba. La ciudad, no la provincia, la ciudad de Córdoba. Y viven millones. ¿Imagináis que en Córdoba, en vez de 300.000 habitantes, vivieran 2 millones? Pues eso es la franja de Gaza. ¿Qué pasa? Allí tira una bomba donde sea y siempre afecta algo, con lo cual es un objetivo muy difícil de hacer la guerra para que no muera población civil, porque está muy hiperpoblado, ¿no? Entonces, desde Gaza llevan a cabo esa incursión militar para provocar la respuesta de Israel que ocupe Gaza y haga la guerra contra Gaza. Por eso Hamás constantemente retransmite cualquier ataque. Es una guerra mediática, mostrando que Israel es un Estado genocida, que es un Estado que mata civiles, y civiles están muriendo, y población civil está muriendo, evidentemente, eso es cierto. Allí, al final, los palestinos son los que están sufriendo, porque Hamás tiene interés en mostrar que Israel es malo y que ningún país firme tratados de estabilización del Estado de Israel, como pretende Hamás, para no quedarse solo a nivel internacional. Y aquí estamos a día de hoy. Y aquí termina mi exposición y me abro vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, querido don Antonio, por esta exposición. De verdad nos abre los ojos y nos sitúa un poco más en este conflicto. Vamos al turno de preguntas, efectivamente. Si alguien tiene alguna cuestión, alguna duda sobre lo que ha un poco expuesto, sí, por allí hay alguno, o cualquier otro. Pasarle, porfa, el micro para que lo José pueda Miguel, oír, sí. Llévate allí al fondo que quieren tomar la palabra. Hola, hola. Buenas. Buenas. Adelante, oye, sí. ¿Crees que esto se solucionará algún día? Uy, esa es la pregunta que todo el mundo hace siempre. O sea, termina una charla sobre esto y todo el mundo pregunta lo que tú has preguntado. Bueno, ¿y qué solución? Siempre suele haber dos preguntas. Primero, ¿va a haber solución, no? Que es la que tú has hecho, ¿no? Y segundo, ¿cuál es la solución? Voy a responder primero la que no me ha hecho. ¿Cuál es la solución? ¿Vale? Aunque no me haya hecho esa pregunta. ¿No? Si yo tuviera la solución sería inmensamente rico. O sea, si yo tuviera la solución a esto, o sea, ¿quién tiene la solución a esto, no? Es como decir, perdonadme la expresión, ¿no? ¿Quién tiene la cura contra el cáncer, no? O sea, ¿quién tiene la solución para el problema entre Israel y Palestina? Quien tenga esa solución que la diga, porque el mundo entero está esperando escucharla, ¿no? Es muy difícil. Y segundo, difícil solución tiene, vamos a dejarlo ahí. No tengo la bola mágica del futuro, ¿sabes? O sea, que no sé cómo va a ser el futuro, ni si alguna vez tendrá solución o no. Por ser diplomáticamente correcto, difícil solución le veo a corto, medio plazo y a largo plazo, complicada solución. ¿Por qué? Porque no va a haber un acuerdo. O sea, no va a haber más Arafats. No va a haber más palestinos que digan, vale,
reconocemos el Estado de Israel, ¿vamos a crear nuestro país? Eso lo veo muy difícil, que sería la solución que piden unos, que le dicen a los palestinos, reconoced a Israel y cread vuestro país, y organizaros vosotros. De hecho, Israel prefiere eso. El mismo Israel, ¿no? Prefiere eso. Sí, cread vuestro país. Fue lo que se firmó en el 93, ¿no? Pero muchos palestinos que han sufrido durante décadas discriminación, vivir en barrios con falta de todos los recursos, bombardeos, ocupación, que pongo una valla que te prohíbo pasar de un barrio al otro de una ciudad, o sea, lo que es vivir décadas muy insufribles y muy duras, y esa población palestina, la mayoría o gran parte de ella, la prueba está en las elecciones de 2006, que votaron a Hamas, o sea, no quieren ni van a aceptar el Estado de Israel. Pero ahora viene lo segundo, Israel no se va a ir. Nos puede gustar más o menos a quien quiera, que le guste más o menos, que cada uno tendrá su opinión, pero eso es un hecho objetivo. Israel no se va a ir. Israel no va a perder ese territorio ni va a perder su país. E Israel se va a defender continuamente con todos los medios que tenga. Ni unos van a reconocer, ni los otros van a ceder, y no va a haber cesión por las dos partes, por ninguna de las dos partes. Y claro, siempre se pide que ceda una de las dos partes, y ninguna va a ceder. Por eso, difícil solución veo al conflicto. Pero haberte respondido, aunque no sea una respuesta muy satisfactoria.